Eh, con él estuvimos haciendo hace muchos años ya esta mesa sobre perversión. Esta es una mesa dedicada a eso, a otra visión, ¿no es cierto? Hablar de la perversión. Se dan cuenta, es un filósofo, ¿no? Lingüista además, y todas esas cosas. Hablar sobre la perversión, este fenómeno, ¿no es cierto?, que en medio de lo normal, ¿no?, normal en el sentido de estándar, de mayoría, de valores mancomunados, más o menos que se entienden, esa bajada ética, ¿no?, que hace la gente común, ¿no? En medio de eso, ¿no es cierto?, están ciertos seres que no respetan ese tipo de normativa, ¿no?, y transgrede, digamos así, ¿no? Y eso nosotros damos así a vuelo de pájaro la definición de perversión, ¿sí? Entonces, un perverso es alguien que, sobre todo en el tema que yo estudio, que es la psicopatía, lo diferencio claramente porque el psicópata tiende más al tema del poder, ¿sí?, de manifestarse a través del poder, y el perverso está más enfocado, en mi visión, es muy personal, ¿no?, y que me sirve a mí como para explicar a las personas que yo asisto con el tema de la psicopatía, las complementarias, esas cosas. El perverso está más enfocado al tema de lo sexual, ¿sí? Más que nada es un concepto didáctico más que la fineza que le puede dar acá el filósofo que me acompaña. Y dentro de la perversión en el tema social, digo el tema social porque lo que vamos a hablar hoy siempre es un tema de vínculos, ¿no?, que se produce entre individuos que están vinculados de alguna manera. Está esta manera de distorsionar, como dice el diccionario, ¿no?, que es la corrupción, ¿sí?, que es el tema que nos va a ocupar hoy, ¿no? Y decimos que es un sistema compartido, es decir, Robinson Crusoe nunca hubiese sido un corrupto mientras estaba en la isla, porque para hacerlo necesitaba del otro, ¿no? No había un otro, ¿sí? Y es más, no solamente un otro, sino también un tercero, porque si fueran dos tampoco sirve, ¿no? Entonces el tema de la corrupción se tiene que dar en una comunidad y con cierto acuerdo, cierto consenso, tanto de aquel que propone la corrupción como aquel que la acepta, y como el entorno que lo tolera, ¿no? Ese es el otro elemento que juega acá. El corrupto no es un ser totalmente despreciado, sino que tiene su parte de aceptación, ¿no?, de tolerancia. Y esta aceptación del conjunto de la población ante la corrupción se debe a una potencialidad. Ahí comencé a pensar que el tema de la corrupción tiene muchas aristas de apoyo dentro de la misma comunidad, ¿no? De alguna forma también todos nosotros, de alguna manera, o la mayoría, tiene esta potencialidad, ¿no?, de aceptación de la corrupción, por las dudas, hasta en hechos muy, muy chiquitos, ¿no? Lo más clásico, ¿no?, una transgresión en el manejo de un automóvil, en pasar alguna luz roja, todo ese tipo de cosas, que uno en el fondo dice, bueno, a ver si puedo zafar de esto con unos pesos, ¿no? O sea que la corrupción no es algo tolerado, y es, poniéndolo, digamos así, un poquito más exquisito en el tema de que lo que es la justicia, ¿no es cierto?, y lo que es la delincuencia, vamos a llamar a justicia todo el sistema policíaco, ¿no?, desde el juez para abajo, donde en la pirámide está la policía, ¿no?, y del otro lado la delincuencia. En este sistema, ¿no?,
donde están aquellos que reprimen a los delincuentes y los delincuentes que tienen esta forma, ¿no?, de encarar la vida a través de la transgresión y el delito. El corrupto se ubica entre esos dos elementos, ¿sí? Es, desde el punto de vista del lenguaje, una preposición, un entre los dos, que a su vez separa y vincula. Y entonces nos encontramos con una persona que pertenece a la policía, al sistema judicial, policial, a eso me refiero, ¿no? Pero a su vez, ¿no es cierto?, delinque en este acto de corrupción, ¿sí? O sea, parece una cosa, ¿no?, y es otra, ¿no? Y a su vez, cuando hace el acto de corrupción, tampoco es un delincuente en sí, porque no es el delincuente neto, ¿sí? O sea, está a caballo entre estos dos sistemas, ¿sí? Y los dos sistemas, ¿no es cierto?, lo utilizan al corrupto, ¿no? Uno para zafar de la responsabilidad y el otro para beneficiarse, ¿no es cierto?, económicamente, por el tema económico que siempre está dando vuelta, ¿no? Y por otro lado, con cierta tolerancia nosotros, de todos nosotros, de alguna manera, ¿no? Yo decía entonces que en esta oscilación, en este entre, ahí se mueve el corrupto. A su vez, el corrupto no es una persona común, ¿no? Es una persona que tiene un saber hacer este tipo de corrupción. Porque cualquier persona común, ¿no es cierto?, puesto en una situación, no tendría los elementos psíquicos, ¿no?, digámosle, la parte ética, cierta cuestión moral, no le permitiría ejercer el acto corrupto, ¿sí? Tendría que reprimirse. Sin embargo, ¿no es cierto?, el corrupto llega un momento que la práctica de la corrupción lo lleva a un hábito que hace que su sistema, nosotros, se adapte perfectamente a cumplir esta misión de corrupción, como bueno, estamos viendo últimamente que a medida que pasa el tiempo y vemos tantas denuncias y se descubren tantas cosas, vemos que estas personas que han sido muy corruptos, ya exageradamente corruptos, vemos que se han movido con una impunidad y una manera, ¿no es cierto?, psíquica de comportarse frente a la corrupción, como si fuera una parte de su vida, ¿no? Obviamente, absolutamente apoyado por cierta parte del sistema, ¿no? Así que en esta oscilación, donde está ubicado, en este punto y medio, donde está ubicado el corrupto, están también, ¿no es cierto?, las personas que yo me dediqué a estudiar durante tanto tiempo, que son los psicópatas, ¿sí? Pero no quiere decir que todos los corruptos sean psicópatas, al contrario, ¿no? El psicópata es un ser muy especial y adaptado a cualquier tipo de estas transgresiones con total naturalidad, ¿no? Sin embargo, nosotros he conocido personas que se han visto presionados a la corrupción y al principio han resistido al hecho de corrupción, pero como lo hacían todos, también entraron al sistema de corrupto y bueno, y al cabo de un tiempo ellos también tenían ya el hábito de corrupción, ¿no? Bueno, eso es la parte económica, pero también existe corrupción, o sea, hacer desviar a otra persona a través de la prisión y a través de torcerle los valores propios, que se ven en los casos que yo estudio del psicópata y la complementaria, por ejemplo, ¿no? El psicópata es un gran hacedor de corruptos, ¿no? Muchas veces me cuentan las complementarias que han hecho cosas totalmente en contra de su sistema de vida, de su sistema de valores, ¿no?, del eje ético, ¿no?, que la llevaba a hacer, en función de agradar al psicópata, ¿no? Y a veces esos hechos eran marcadamente aberrantes, casi bordeando
la delincuencia pesada, ¿no? En muchos casos. O sea que la corrupción es un tema, digamos, muy extendido en nuestra sociedad y con una tolerancia bastante marcada. En una parte tiene razón, es decir, la personalidad no se trastorna, uno es como es, ¿sí? El trastornado es el que te ve trastornado. Sos una mala persona. Claro. El DSM-4 nunca es referencia, ¿no es cierto?, por lo menos para nosotros, para el tema de la psicopatía o de la perversión, no es una buena bibliografía, ¿sí? Si usted recorre el DSM-4 en el tema de lo que ellos llaman trastorno de personalidad, menos el trastorno antisocial, en realidad es una caracteropatía, más o menos, ¿no? Es personas que se pueden encontrar en el entorno de cada uno, ¿no? El paranoide, el histérico, ese tipo de cosas. Pero no, la psicopatía es algo absolutamente neto, ¿no? El psicópata es alguien que está por fuera casi de los componentes de lo humano, ¿sí? Y es infrecuente, ¿no? La batalla que he tenido a lo largo de todos estos años es que entiendan que el psicópata es infrecuente, ¿no? Porque muchas veces confunden a una persona que tiene un carácter fuerte, que puede ser agresivo incluso, que puede ser un delincuente también, ¿no? O un ventajita. Un manipulador. Un manipulador, pero más que nada un ventajita, ese tipo parásito, el vividor que vive de la madre, después de la mujer, después y así, ¿no? Lo confunden con el psicópata. El psicópata es algo distinto, ¿sí? Y el psicópata tiene una característica, es que da miedo, ¿sí? Pero no da miedo en el sentido de que asusta, ¿no es cierto?, porque se esfuerza por asustar. La sola presencia del psicópata, y sobre todo la mirada del psicópata, genera, ¿no es cierto?, un temor, pero el temor que genera no es un temor de tengo miedo a, no, es un temor de supervivencia, ¿no? Es como si la persona estuviese frente a un ser que no es de la misma especie, ¿sí? Una sensación y que puede ser atacado, ¿no? Y vamos a poner un ejemplo brutal. De pronto entras a la habitación y te encontrás con una pantera o una cosa así, ¿no? Un bicho que si lo jodés te va a matar. Ese miedo biológico, ese miedo de la supervivencia, lo genera el psicópata, ¿no? Y jamás lo pueden generar ni una persona común, que existe, porque acá desapareció la persona común, ¿no? Pero existe la persona común. Y tampoco lo genera el neurótico, ¿no? Ese miedo especial, ese clima de tensión que se percibe y se olfatea, ¿no es cierto?, cuando hay un psicópata cerca, ¿sí? Y cuando hay un psicópata cerca se nos acaba un poco la paz interior, ¿no? Esa comodidad, esa sensación de confort que tenemos cuando estamos con otro humano, que cuando digo humano lo digo específicamente, porque el psicópata pierde estas características humanas, ¿no? Y es un depredador, ¿no? El perverso, hay grados, ¿no? Hay intensidad de perversión. Por lo general el perverso es un jugador sexual, pero con códigos, ¿sí? El perverso tiene códigos con la partener, ¿no? Que tiene sus códigos, ¿sí? Bueno, llegamos hasta acá en la perversión, ¿sí? Y eso es aceptado por la partener, ¿no? Ese es un perverso estándar. Luego ya hay otro tipo de psicópatas, ¿no?, que son depredadores, que a su vez son perversos. Perversos, desde mi concepción, es aquel que tiene esa connotación sexual, ¿sí? Y ahí se da, por ejemplo, en aquellos que abusan de niños o violan, donde se ejerce el poder, o sea, la parte psicopática, se ejerce la falta de empatía, no le interesa lo que le pase al otro, y con tal de disfrutar él, y se está relacionado con el tema sexual. Entonces se dan la psicopatía y la perversión,
que es algo distinto al perverso del que estamos hablando recién, ¿sí? Entonces ahí la cosa se agrava enormemente. O sea, para los que estudiamos el tema de la psicopatía, diferenciar a un perverso de un psicópata es bastante sencillo, ¿sí? Y diferenciar a una persona que es agresiva, que es violenta, por ejemplo, a veces se confunde al golpeador en la relación de violencia de género, al golpeador con el psicópata, ¿sí? Y el psicópata rara vez es un golpeador, no le hace falta. Con esta ascendencia sobre el otro, con este poder, con esta capacidad de persuasión que tiene sobre el otro, no le hace falta el golpe físico, ¿no? Juega psicológicamente. No, ¿qué hace? Vamos a contestar, son 4 o 5 preguntas que hacer. No voy a contestar una. ¿Qué hace el profesional frente al psicópata? ¿Esa es una pregunta? Bueno. El profesional, ¿no es cierto?, frente al psicópata, ¿no? Yo, como me dedico a esto, los veo, vienen. Uno atiende a la complementaria y aparece el psicópata, ¿sí? Porque quiere saber quién le está haciendo la cabeza a la complementaria, según él. Entonces aparece, se sienta, y es un caballero por lo general. Hay mujeres también, por supuesto, ¿no? Pero lo general es esto. Y es una persona totalmente agradable, ¿no? Conversa. Es una persona que inmediatamente uno nota que no tiene la menor capacidad de ubicarse jerárquicamente con el profesional. El profesional es un tipo que está ahí sentado, ¿no? Eso diferencia enseguida, ¿no?, de la persona que es pareja de una depresiva, por ejemplo, que viene y lo ve al profesional y uno nota entre comillas, cierto respeto hacia el profesional. El psicópata, nada, ¿no? No es que sea chabacano en absoluto, pero eso se nota inmediatamente que hay una simetría, ¿no?, de posturas, ¿sí? Eso es uno porque quiere valorarse un poquito. En realidad es una asimetría que va del psicópata hasta allá arriba y uno está acá abajo. Esa es una sensación. Segundo, ¿no es cierto?, que esto también tiene que ver con el entrenamiento, ¿no? Hay que pensar la posibilidad para ustedes, digo, ¿no? Para ustedes. Hay que pensar en la posibilidad de estar frente a un psicópata. Porque si no se piensa en la posibilidad de puede ser un psicópata, el psicópata, ¿no es cierto?, hace un sanguchito, ¿no es cierto?, pone aderezo y los come a los asustados ustedes, ¿sí? En cambio, si uno bueno, yo tengo que hacerlo por ejercicio porque estoy en esto nada más de la psicopatía, y bueno, ahí sí se nota, ¿no? Y hay que estar en una actitud tranquilo. Por empezar, no le muestren miedo a un psicópata porque perdieron mal. No se muestren seducidas, sobre todo son muy seductores. Las mujeres, tengan cuidado, las mujeres terapeutas son muy seductores y seductores express, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, ¿sí? Y bueno, tomando algunas precauciones, ¿no? Hay que esperar que pase rápido el tiempo y se vaya. Un monstruo, con un león ahí afilándose los dientes, pues uno lo ve. Ahora, el que no lo ve, ¿no?, se come el disfraz que le presenta el psicópata, ¿eh? Y termina, es fácil darse cuenta si uno cayó en manos del psicópata. Está a favor de todo lo que dice el psicópata. Primero, sabiendo que existen. Segundo, ¿no es cierto?, entendiendo las características del psicópata y qué hace, porque el psicópata está en todo el espectro social. Está en la jefatura de los servicios de psicología, de psiquiatría. Una oficina pública, hay un psicópata manejando a todo el resto de los compañeros. Están en todas partes, ¿no? En las congregaciones religiosas, semi-religiosas, lo que sea, ahí están los psicópatas. Donde hay poder, donde él pueda ejercer el poder, ahí hay un psicópata, ¿sí?
Entonces, el psicópata es alguien, que tengan en cuenta ustedes, es alguien que no va a cambiar. El psicópata se lo nota de chiquitito, las maestras jardineras. Yo tengo ahora en este momento 2 maestras jardineras y me cuentan que ellas lo habían significado como chicos emergentes de problemáticas familiares. Hasta que fuimos conversando un poquito hasta que llegó que los chicos que eran emergentes de problemáticas familiares tienen una conducta totalmente distinta a estos chicos que son con conductas desaprensivas hacia los otros pibitos, y son automáticamente líderes, y como él decía, ¿no es cierto? El psicópata, ¿no?, aglutina a las personas que son vulnerables, ¿no? ¿Por qué se aglutinan los vulnerables? Porque se sienten, entre comillas, y esto es triste, se sienten más seguros al lado del psicópata, aunque los explote y les haga sufrir, les haga dejar los caramelos, les roba todo, ¿no?, otras cosas, pero se sienten más seguros ahí, ¿no es cierto?, que tenerlo enfrente, ¿no? Bueno, no es la experiencia que yo tengo de este tema, porque en realidad es una persona que es un ser, ¿no? El psicópata es un ser que no cambia, ¿no? A lo largo del tiempo no tiene modificaciones y es poco afectado por la presión social. Es decir, creo que es el reverso del neurótico, ¿no?, que va absorbiendo todo lo social y va reaccionando a todo lo social. Va generando presiones sociales, él genera los climas sociales. El neurótico los padece, esos climas sociales, ¿sí? Y por eso permanecen inmodificables, ¿no? Estos tantos casos, ¿no? Y me dicen, bueno, él era así cuando yo lo conocí, tenía 18 años, él tenía 20, ahora pasé 20 años con él y sigue exactamente igual, ¿no? Y va a seguir siendo igual siempre.